Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 34. El misterio de la inmortalidad. Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a unirse con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Resolvió hacer caer a ésta para que, una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. Si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso. Pero Satanás trabajó en la oscuridad, encubriendo su propósito con el fin de poder realizar mejor sus fines. Valiéndose como medium de la serpiente, que entonces era una criatura de aspecto fascinante, se dirigió a Eva con estas palabras: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado, pero ella se aventuró a dialogar con él y cayó víctima de sus artificios. Así es como aún son vencidas muchas personas. Dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios y, en lugar de obedecer los mandamientos divinos, aceptan teorías humanas que solo sirven para encubrir los engaños de Satanás. Después de su pecado, ¿cómo comprendió Adán el sentido de las siguientes palabras? En el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Entendió qué significaban, como Satanás lo había inducido a creer, que iba a ascender a un estado más exaltado de existencia? De haber sido así, habría salido ganando con la transgresión, y Satanás habría resultado en bienhechor de la raza. Pero Adán comprobó que no era tal el sentido de la declaración divina. Dios sentenció al hombre, en castigo por su pecado, a volver a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Las palabras de Satanás, «serán abiertos vuestros ojos», resultaron ser verdad, pero solo en ese sentido. Después que Adán y Eva hubieron desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos para discernir su locura. Conocieron el mal y gustaron el amargo fruto de la transgresión. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría continuado gozando del libre acceso a ese árbol y habría vivido eternamente. La inmortalidad, prometida al hombre con la condición de que obedeciera, se había perdido por causa de la transgresión. Solo a través de Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida». La declaración de la serpiente a Eva en el Edén, «no moriréis», fue el primer sermón que jamás se haya predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esa declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, resuena desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de la humanidad tan rápidamente como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia «el alma que pecare, esa morirá», se le da el siguiente sentido:
el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No podemos menos que admirarnos ante la extraña infatuación que hace que los hombres sean tan crédulos con respecto a las palabras de Satanás y tan incrédulos en relación con las palabras de Dios. Si al hombre después de su caída se le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre y así el pecado habría sido inmortalizado. Pero un querubín y una espada flamígera guardaban el camino del árbol de la vida, y a ningún miembro de la familia de Adán le ha sido permitido salvar esa barrera y participar de la fruta dadora de vida. Por consiguiente, no hay ni un solo pecador inmortal. Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre, y después de haber inducido a la gente a aceptar ese error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en sufrimientos eternos. Ahora el príncipe de las tinieblas, al obrar a través de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que éste arroja al infierno a todos los que no le agradan. Y mientras ellos sufren tormentos indecibles, su Creador los mira satisfecho. Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable, hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Las ideas espantosas que desde el púlpito se han propagado por el mundo respecto de Dios han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. La teoría del tormento eterno es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella hace beber a todas las naciones. Es un verdadero misterio que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo, domingo. Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. Muchos a quienes les repugna la doctrina del tormento eterno se lanzan al error opuesto. Ven que las Escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión, y no pueden creer que haya de entregar a sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Pero como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que finalmente toda la humanidad será salva. Muchos consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan y no como debiendo cumplirse literalmente. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él y sin embargo esperar ser recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina que especula con la misericordia divina pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y envalentona a los malos en su iniquidad. Si fuese verdad que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Cuando uno está anonadado por los cuidados, las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y remontarse hacia el más allá, a la bienaventuranza del mundo eterno. Dios ha dado evidencias contundentes en su palabra de que castigará a los transgresores de su ley. Los que se crean ilusiones de que Él es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, solo tienen que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado por causa del hombre. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios con el fin de que el pecador pudiese ser redimido. De ninguna otra manera podía liberarse el hombre de la penalidad del pecado. Y toda alma que rehúse llegar a ser participante de la expiación conseguida a tal precio debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y el castigo por la transgresión. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La verdad no agradará nunca al mentiroso, la mansedumbre no satisfará jamás al vanidoso y orgulloso,
La pureza no puede ser aceptada por el disoluto. El amor desinteresado no tiene atractivo para el egoísta. ¿Acaso podrían aquellos que han pasado su vida en rebelión contra Dios ser transportados de repente al cielo y contemplar el elevado y santo estado de perfección que allí existe, donde toda alma rebosa de amor, todo semblante irradia gozo, la música arrobadora se eleva en acordes melodiosos en honor de Dios y el Cordero, y brotan raudales de luz del rostro de aquel que está sentado en el trono e inundan a los redimidos? ¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios, la verdad y la santidad alternar con las huestes celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, jamás. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero nunca entrenaron su mente para amar lo que es puro, nunca aprendieron el lenguaje del cielo, y ahora es demasiado tarde. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían una tortura para ellos. La gloria de Dios sería un fuego consumidor. Al perdonarle la vida a Caín el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador vivir para seguir llevando una vida de iniquidad sin freno. Fue por misericordia para con el mundo que Dios barrió a sus habitantes malos en tiempos de Noé. Fue por misericordia que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los hacedores de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempos de Abraham y de Lot, y así acontece en nuestros días. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al tanto de todo lo que pasa en la tierra, y especialmente en la vida de los amigos que dejaron atrás. Pero, ¿cómo podría ser una fuente de felicidad para los muertos, conocer las tribulaciones de los vivos, ser testigos de los pecados cometidos por sus amados y verlos sufrir todas las penas, desilusiones y angustias de la vida? ¿Cuánto podrían gozar de la dicha del cielo los que revolotean sobre sus amigos en la tierra? Y cuán profundamente repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. ¿En qué abismos de dolor deben hundirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación, para entrar en una eternidad de pecado y aflicción? Muchos han sido arrastrados a la locura por causa de este horroroso pensamiento. ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? David declara que el hombre no es consciente en la muerte. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salomón da el mismo testimonio. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando Jesús estaba por dejar a sus discípulos, no les dijo que irían pronto a reunírsele. Les dijo: voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y Pablo nos dice además: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y agrega: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuán amplio es el contraste entre estas palabras de consuelo y las del ministro universalista citadas anteriormente. Este último consolaba a los amigos en duelo con la seguridad de que, por más pecador que hubiese sido el muerto, apenas hubo exhalado su último suspiro, debió ser recibido entre los ángeles. Antes de que cualquiera pueda entrar en la mansión de los bienaventurados, sus casos deben ser investigados, y su carácter y sus actos deben ser revisados por Dios. Todos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros y recompensados según hayan sido sus obras. Este juicio no ocurre en el momento de la muerte. Pero si los muertos ya están gozando de la bienaventuranza del cielo o retorciéndose en las llamas del infierno, ¿qué necesidad hay de un juicio futuro? La teoría de la inmortalidad del alma fue una de esas falsas doctrinas que Roma,
Adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. Martín Lutero la clasificó dentro de las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano de los decretales. Al comentar las palabras de Salomón en Eclesiastés, de que los muertos no saben nada, el reformador dijo: otra prueba de que los muertos no tienen sensibilidad. Salomón dice que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada, pues los muertos descansan allí, sin contar ni los días ni los años, pero cuando se despierten les parecerá como si apenas hubiesen dormido un minuto. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo, se los representa como durmiendo hasta el día de la resurrección, o sea, hasta el día de la segunda venida de Jesús. Largo o corto, el tiempo solo les parecerá un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte a una gloriosa inmortalidad. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. En el momento en que sean despertados de su sueño profundo, comenzarán a pensar exactamente en el punto donde dejaron de hacerlo. La última sensación fue la angustia de la muerte, el último pensamiento, que estaban cayendo bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?